Hoy vengo a hablarles sobre el tema de la salvación. ¿Qué es la salvación? ¿Cuándo inicia la salvación? ¿Qué significa ser salvo? ¿Cristo dio su vida por todos o únicamente por sus ovejas? ¿Por medio de quién somos salvos? ¿Cómo se alcanza la salvación? ¿Cuándo vamos a ser salvos? ¿Somos salvos sin obras? ¿Y cómo perseverar en la salvación? Sobre este tema les voy a comentar. ¿Qué significa la salvación? Cuando estudiamos el Antiguo Testamento vemos que refiere a Yeshua, que significa algo salvado, significa liberación, significa victoria, prosperidad. Salvar también significa bienestar. Y en el Nuevo Testamento, salvación viene de la palabra soteria o soterios, que significa traer salvación, salvar. Significa propiamente defensor, defensa. En síntesis, la salvación es rescatar, preservar de un peligro. Implica bienestar y también seguridad. Denota liberación, preservación. Debemos comprender que, por ejemplo, como lo expresa ahí en Éxodo 15, verso 2, que Dios es el Salvador, tal cual como lo menciona en este texto. El Señor es mi fuerza y mi cántico, Él es mi salvación. Él es mi Dios y lo alabaré. Es el Dios de mi Padre y lo enalteceré. También vemos en Lucas 1:47 que dice así: y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. La salvación implica una acción por parte de Dios y otra acción por parte del hombre. ¿Cuándo inicia la salvación? Muchas veces se ha tenido la idea de que la salvación inicia desde Abraham, principalmente por la elección de un pueblo por parte de Dios, porque la humanidad era incapaz de reencontrar la comunión con Dios. Pero verdaderamente, ¿cuándo inicia esta salvación? La salvación inicia desde antes de la fundación del mundo. Cuando iniciamos a leer el capítulo de Juan, el primer capítulo, observamos que en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con él, Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En Él estaba la vida. Es importante tener presente esto. Aquella luz verdadera que ilumina a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y a los suyos los suyos no le recibieron. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Fuimos bendecidos, tuvimos una bendición espiritual, así nos lo enseña en Efesios 1, del verso 3 al 5.
que dice así: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesús, según el puro afecto de su voluntad. Fue su voluntad que fuéramos adoptados hijos suyos. A eso refiere la predestinación, a ser adoptados hijos suyos por medio de Jesús, de Cristo, que es el fundamento. También vemos en 1 de Pedro 1:20 que dice que ya fuimos destinados desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Entonces, la salvación inició antes de la fundación del mundo, antes de que el mundo fuese. Ya había un cordero destinado, el cordero sin mancha, destinado a rescatar al mundo entero. ¿Qué significa ser salvo? Hoy en día, para muchas personas, ser salvo significa tener una garantía en el cielo. Muchas personas piensan que ser salvo es ganar el cielo y salvarnos de un infierno o de un eterno tormento en un infierno. Pero ¿qué verdaderamente significa ser salvos? No es esta idea errónea que tienen las personas. Para iniciar, debemos entender que la palabra salvo implica que nosotros debemos ser salvados, pero salvados o rescatados ¿de qué? ¿De qué vamos a ser rescatados? Ser salvo significa estar libre de condenación, es estar en Cristo Jesús, significa permanecer bajo la promesa y tener vida eterna. ¿Qué significa ser salvo por Dios? ¿Qué significa ser salvo por gracia? ¿Qué significa ser salvo por la fe? ¿Y qué significa ser salvo por el fuego? Ser salvo por Dios refiere a la salvación que viene de parte de Dios, don gratuito de Dios, no viene del hombre. Ser salvo por gracia significa que es por gracia, no es por obra. En Romanos 11:6 nos enseña lo siguiente: y si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia, y si es por obras, ya no sería gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Ser salvo por medio de la fe significa que somos salvos no por obras, sino por la fe para realizar buenas obras. En Efesios 2:8 nos enseña lo siguiente: porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes, o sea, de nosotros, sino que es el regalo de Dios, don gratuito de Dios, por medio de la fe, mediante la fe que es en Cristo Jesús. ¿Qué significa ser salvo como por el fuego? A continuación les voy a compartir 1 Corintios 3:15 para que lo comprendamos mejor. 1 Corintios capítulo 3 a partir del verso 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, y el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa.
Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Qué significa esto? Que la obra de cada uno será puesta a fuego. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo en la venida del Señor. Y es muy importante comprender que cada uno tiene una responsabilidad desde el ministerio que esté ejerciendo cada uno. Claramente el trabajo de cada uno que realicemos se verá reflejado porque en el día del juicio será visible y el fuego pondrá a prueba ese trabajo que cada uno hicimos. También debemos entender lo siguiente, que sea el trabajo que realicemos, grande o pequeño, siempre se verá reflejado en el reino de Dios. Veamos Mateo 5:19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. También debemos entender que toda obra que hagamos, sea buena o sea mala, va a tener retribución por lo bueno o lo malo que hayamos hecho. También en Juan 3:36 vemos lo siguiente: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que verá la ira de Dios porque está sobre él. De manera que, tal cual como lo expresa en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y he aquí que todas son hechas nuevas. ¿Cristo dio su vida por todos o únicamente por sus ovejas? Debemos entender lo siguiente, que todos tenemos la oportunidad de salvación. Absolutamente todos tenemos esa oportunidad. El Mesías pagó, fue por todos, pero solamente acceden a este beneficio de la salvación aquellos que vienen a la luz. Muchos son los llamados y pocos los escogidos, como lo expresa en Mateo 22:14. Pero el pago fue efectuado por todos. El hombre es el que debe reconocer este beneficio de la salvación. El Hijo del Hombre vino a dar su vida en rescate por muchos. Así lo expresa en Mateo 20:28. También en Primera de Juan, capítulo 2, verso 2, dice que Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los del mundo entero. ¿Por medio de quién es la salvación? La Biblia es muy clara. La salvación es por medio del Señor Jesús. En 1 Tesalonicenses 5, verso 9 dice así: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, por beneplácito de la voluntad del Padre. Él quiere que todos seamos salvos. También debemos entender en 2 Tesalonicenses 2, verso 13, dice así: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios, al Altísimo, respecto a vosotros, hermanos amados míos por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, por beneplácito de Él, es lo que significa eso. Desde el principio nos ha escogido mediante dos cosas: mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad.
¿Cómo se alcanza la salvación? Primero, por parte de Dios, es de parte de Cristo, porque Él fue nuestro Salvador, quien pagó con el precio de su sangre y ha pagado por todos los pecados de todos y de todos los tiempos. Segundo, es don gratuito de Dios, se obtiene de manera gratuita, algo que no merecíamos, por el favor inmerecido. Y es por medio de la fe en Cristo Jesús, mediante el cual somos declarados justos e hijos de Dios. De esta manera somos justificados por medio de la fe en Cristo Jesús. En Romanos 5:1 dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios. Hemos sido reconciliados con Dios por medio de su Hijo, por medio del Señor Jesús. ¿Cuándo vamos a ser salvos? De acuerdo al plan de salvación que ha establecido el Altísimo, la salvación debe ser comprendida en 3 diferentes tiempos: en tiempo pasado, tiempo presente y tiempo futuro. En tiempo pasado refiere a que nos salvó, nos rescató. Habla desde antes de la fundación del mundo, antes de conocernos, nos predestinó el Altísimo a ser primeramente adoptados hijos suyos. El Altísimo de tal manera amó al mundo que envió a su Hijo unigénito para que el mundo fuese salvo por él. Significa que nos salvó. Refiere a que Él pagó de antemano por medio de su sacrificio. Esto refiere antes de que nosotros existiéramos. Hubo un Cordero perfecto, predestinado desde antes de la fundación del mundo, el cual por medio de su sacrificio pagó por nosotros. Cuando analizamos la salvación desde el tiempo presente, está muy claro en el siguiente texto. Juan 6:47 dice así: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Cómo debemos comprender este texto? Cristo es la salvación. En tiempo presente, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Esa fue la declaración del Señor Jesús. Por ese motivo nosotros debemos perseverar por ese camino. Debemos entender que por el camino angosto es el que nos lleva a la salvación, mas el camino ancho es el que nos lleva a la perdición de las almas. Estar en Cristo es estar en tiempo presente, es estar en la salvación. Ahora, en tiempo futuro, la salvación refiere a que nos libra de esta naturaleza corruptible a futuro, a fin de que la muerte ya no tenga más poder sobre nosotros. Nos salva dándonos la inmortalidad. Nosotros anhelamos honra, gloria e inmortalidad. Ese es nuestro anhelo. Seremos salvos porque tendremos un cambio en nuestra naturaleza, pero únicamente el que persevera hasta el fin será salvo. ¿Somos salvos sin obras? En Santiago, el capítulo 2, nos enseña que la fe sin obras es muerta. Y me voy a permitir leer el texto a partir del verso 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará alguno? Dice que tiene fe y no tiene obras. ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos
y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero si alguno dirá: tú tienes fe y no tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Si decimos que tenemos fe, pero no tenemos obras, la fe no nos salva. Pero ¿es necesario mis obras para ser salvo? Mis obras no me pueden salvar, pero sí me confirman la fe que tengo en Cristo Jesús. Porque tal cual como lo menciona en el verso 18, si alguno dirá: tú tienes fe y no tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y en el verso 26, si leemos un poco más adelante, dice así, del mismo capítulo de Santiago, o el mismo capítulo 2, dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Esto significa que nuestros hechos confirman que creo en Cristo. Mis obras son necesarias para confirmar. Debo tener buenas obras, porque tal cual como lo menciona en el capítulo de Apocalipsis 22, verso 12, dice así: he aquí que vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Dios pagará a cada uno según sus obras, para confirmar la fe en Jesús. Porque hay muchos que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Así lo expresa en Tito 1, verso 16. Entonces, en síntesis, las obras sirven para confirmar la fe en Jesús, pero somos salvos por el favor inmerecido de Dios, algo que no merecíamos, porque todos habíamos sido destituidos de la gloria de Dios. Y al entregar a Jesús, Cordero sin mancha, es el único sacrificio válido. No existe otro sacrificio válido para el perdón de los pecados. No tenemos nada de parte de nosotros para justificarnos. Ninguna obra va a ser mayor que este sacrificio de Cristo. Si afirmamos: soy de Cristo por mi fe, esta debe ser acompañada por mis obras, debe confirmar mi fe, y tal cual como lo expresa el Señor Jesús: si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso es poner obra. El que nos manda obediencia, Él nos manda obediencia, y va acompañado por obras. Quien no tiene fe y no tiene obras, el tal es mentiroso. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice: yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este está verdaderamente el amor de Dios. Se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. Las obras son la consecuencia de permanecer en Cristo Jesús. También vemos en Apocalipsis 19, versos del 7 al 8, que les voy a compartir ahora siguiente. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. A ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos.
El lino fino son las acciones justas delante de los santos. Significa creer en Jesús. Y las acciones son la consecuencia. Cuando permanecemos en Él, de manera natural produciremos el fruto del Espíritu, nuestros frutos. Entonces, en síntesis, la salvación es un acto de obediencia condicionado a la doctrina de Cristo, en donde se requiere un arrepentimiento, una obediencia de parte de nosotros y una perseverancia en la santidad. También debemos entender que, así como lo expresa en Romanos 3:24, hemos sido justificados gratuitamente por medio de la gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. El Señor Jesús, cuando oró por sus discípulos en el capítulo 17 de Juan, expresó lo siguiente: yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Mas, sin embargo, dice aquí a partir del verso 17, lo dice claramente del capítulo 17, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y es por ellos que yo me santifico a mí mismo. Así también ellos sean santificados en la verdad. Siempre debemos ser perseverantes. Filipenses 2:12 nos enseña lo siguiente. Dice así: por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué significa con temor y temblor? Significa la obediencia. Debemos cuidar nuestra salvación con obediencia, con ese temor reverente. Eso es lo que significa temor y temblor, tener esa obediencia, ese temor reverente al Padre. Ser perseverantes y no desfallecer en alcanzar este camino de la salvación. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Saludos, gracia y paz a todos. Tremendo mensaje el que acabamos de escuchar acerca de la salvación. La salvación que fue preparada desde antes de la fundación del mundo por medio del Cordero, Cristo Jesús, por medio del Verbo. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Este es el mayor amor que puede existir, el amor de Dios hacia nosotros. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? ¿Quién? Dios de antemano predestinó a su Hijo y nos escogió a nosotros en Él. No nos escogió de forma individual, sino en Él, desde antes de la fundación del mundo. Aquí hay una predestinación, no de forma individual, sino a través del medio que es Cristo Jesús, a través del Salvador, a través del instrumento de salvación que es Cristo Jesús, el cual a su tiempo vino a la tierra, descendió a la tierra y fue si podríamos decir, un siervo de su propio Padre, para cumplir así la tarea de salvarnos a nosotros, entregándose por nosotros, a morir en una cruz, por nosotros. Entonces, dice que no hay mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Y Cristo dio su vida
por nosotros. Y dio su vida por toda la humanidad. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación ya está servida a toda la humanidad. Pero muchos son los llamados y pocos son los escogidos. ¿Y por qué será que pocos son los escogidos? Porque muy pocos hacen caso al llamamiento santo, a la prédica del Evangelio. Es necesario creer en Jesucristo para alcanzar la vida eterna. Porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Es el mensaje de salvación el que trae vida. El que cree en mí tiene vida y vida en abundancia. Entonces, Cristo Jesús es la razón. Es el instrumento de la salvación de parte de Dios. Y el amor de Dios se vio reflejado en que Él envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces nadie tiene excusa. Nadie tiene excusa delante de Dios, porque Dios, aún a los que le aborrecen a Dios hoy mismo, a los ateos, a todos aquellos que niegan la existencia de Dios, aún por ello Cristo murió en la cruz, para que ellos también pudieran alcanzar la salvación. Y se le ha predicado el Evangelio y se les sigue predicando el Evangelio y quizás todavía siguen rechazando. Pero el amor de Dios está ahí, está y se ve reflejado en ese sacrificio. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, no a cualquier cosa, a su Hijo, al unigénito, ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él crea, por medio de su muerte, por medio de su sacrificio, alcance la salvación. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la mayor muestra de amor de parte de Dios hacia la humanidad. Qué hermoso es saber que el que creó todo lo que existe, todas las cosas, nos ama y ama a su creación. Todos estamos en la mente de Dios, todos existimos en la mente de Dios, todos somos amados por Dios. Porque si no es así, entonces Jesucristo no murió por todos, entonces todos somos amados por Dios. Pero ¿quiénes de nosotros correspondemos a ese amor de Dios? Aquellos que recibimos el mensaje de salvación, que dijimos amén a la predicación del Evangelio, somos los que hemos aceptado ser amados por Dios y hemos correspondido a ese amor. Qué bueno saber que Dios, el Todopoderoso, junto a su Hijo Jesucristo, nos aman. Porque aquí está el amor del Padre y del Hijo. El amor del Padre, planeando desde hace mucho tiempo atrás la salvación, y el Hijo ejecutando a través del sacrificio, en forma coordinada, el Padre y el Hijo, por amor a nosotros. Entonces nadie puede decir Dios no me ama, porque no existe humano en la tierra que pueda decir Dios no me ama, ya que Jesucristo se dio por todos. Y al darse por todos, ahí se ve reflejado el amor de Dios hacia toda la creación. Y cuando digo toda la creación me refiero a los seres humanos, a la humanidad entera, no importando raza ni color. Entonces, solamente tengo que agregar este mensaje evangelístico para aquellos que quieran recibirlo. Que Dios, a través de su Espíritu Santo, está tocando tu vida para que vos te dejes amar por Dios. No rechaces el amor de Dios. No rechaces el sacrificio de Cristo. Ese sacrificio es para todos. Pero para que vos accedas a ese sacrificio, es necesario que reconozcas tu situación delante de Dios. Es necesario que reconozcas tu situación verdadera delante de Dios. Y todo hombre, toda mujer, no importa la clase social, todo hombre y toda mujer que está fuera del cuerpo de Cristo está en pecado. Todo hombre, toda mujer que ha vivido su vida sin Cristo está en pecado. Sin obedecer los mandatos de Dios están en pecado. Entonces, literalmente, este es el momento exclusivo
para que usted que está escuchando dé el paso de fe, de aceptar este amor de Dios, el sacrificio de Cristo Jesús, que Dios a través de Él te quiere perdonar tus pecados, quiere salvarte en tiempo presente, pero ya te salvó en tiempo pasado. Solo hace falta que usted acceda a esa salvación a través de aceptar la ayuda y el amor de Dios. Dios, a través de Jesucristo, pagó por tus pecados. Pero hace falta que usted reconozca, que diga amén. Yo creo en Cristo Jesús para que pueda acceder a este beneficio. De tal manera amó Dios al mundo, a los hombres, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Usted que está escuchando, si cree en Cristo Jesús, si viene a la luz, no se va a perder. Porque literalmente lo que espera a los hijos de desobediencia, a aquellos que resistieron al mensaje de salvación, es la condenación en el lago de fuego. Todas aquellas personas que viven sin Dios, que han decidido vivir sin Dios voluntariamente después de haber recibido el mensaje del Evangelio o de haber sido partícipe del cuerpo de Cristo, lo que les espera es la destrucción. Pero estás a tiempo, si estás escuchando, de pensar en tu futuro, de pensar en tu presente y tu futuro y arreglar las cosas con Dios. Gloria, honra, alabanzas al Padre y al Hijo. Gloria, honra, alabanzas al Padre y al Hijo. Y que su Espíritu Santo nos llene cada día más de toda sabiduría espiritual celestial, y que a través de sus siervos y su sierva Dios hable de forma muy fluida, y que encienda en cada uno de ellos los ministerios y dones dormidos, para que seamos más aquellos que hablemos por el Espíritu y no hablemos conforme a la inteligencia carnal, a la sabiduría humana. Hay una sabiduría que es mucho más que la sabiduría humana, que es la sabiduría de Dios. La inteligencia de Dios, que es por medio del Espíritu Santo. Aquella que a través de la palabra edifica. Aquella que a través de la palabra llega a los lugares que no llega cualquier hombre. A través del poder de la palabra de Dios, que se producen sanidades, milagros, prodigios. A través del Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que acompañó a los apóstoles y profetas, a los cristianos del primer siglo, es el mismo que está hoy aquí presente. Y es el mismo Dios que perdonó a esos primeros cristianos, el que hoy quiere perdonarte si estás en pecado. Vengan a mí todos los cansados y trabajados, que yo les haré descansar, dice Cristo Jesús. No es necesario que sigas llevando la carga del pecado. Ya Cristo pagó por vos y por mí en la cruz. Ven a dejar esa carga delante de Dios. Trae tus obras a la luz, tus malas obras a la luz. Trae todos tus pecados delante de Dios. Confiesa tu pecado delante de Dios, para que te pueda perdonar y entonces comenzar a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. El gozo de la salvación es ese, justamente, el saber que tenemos paz para con Dios a través de Cristo Jesús. Tenemos paz para con Dios a través de Cristo Jesús. Esa es la paz, la tranquilidad que tenemos. Que tenemos paz para con Dios a través del sacrificio de Cristo. Que ya no necesitamos otro más, sino solamente Cristo. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el medio, Él es el camino y es la vida. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz vino al mundo, y los hombres no quisieron traer sus obras a la luz. Y es necesario que todo hombre, toda mujer traiga sus obras a la luz, sus malas obras, y presente delante de Dios, las declare delante de Dios, confiese su pecado y pida el perdón. Y Dios es fiel y justo para perdonar
todos sus pecados y dejarlo limpio. Y tener desde ese momento paz para con Dios. Porque el que reconoce a Cristo tiene paz para con Dios. El que reconoce a Cristo como Señor y Salvador, como su Señor y Salvador, tiene paz para con Dios. Este es el mensaje más lindo, el mensaje de la salvación. Tiempo pasado, presente y futuro. ¿Qué espera a los hijos de Dios? ¿Qué espera? ¿Usted quiere saber qué espera en el futuro a los hijos de Dios? Espera a los hijos de Dios en el futuro. Espera la inmortalidad. Espera vivir con Dios para siempre. Ese es el objetivo de todos nosotros. El que cree en mí tiene vida eterna. Aunque esté muerto, vivirá. En el futuro, lo que nos espera a todos es vivir eternamente con Dios. Que la gracia y la paz reposen en tu vida. Amén.